Seguro has escuchado que un asteroide podría impactar la Tierra en 2032, pero ¿y si en lugar de intentar desviarlo, simplemente movemos la Tierra? Suena absurdo, pero esta es solo una de las opiniones que dicta el sentido común. La Tierra pesa 6.000 trillones de toneladas, es una colosal esfera de roca y metal que viaja a una velocidad vertiginosa por el espacio, y sin embargo, la física dice algo que desafía toda intuición. Cualquier fuerza, por pequeña que sea, puede mover un objeto. Entonces, si aplicaras una fuerza con tu propia mano sobre el planeta, ¿realmente lo moverías? Esto no es solo una pregunta curiosa, es una cuestión fundamental que nos lleva a repensar cómo interactuamos con el mundo, y si podemos mover la Tierra, aunque sea un poco, ¿podría bastar para evitar una catástrofe? Nuestro sentido común nos dice que un objeto tan masivo como la Tierra no puede ser afectado por algo tan insignificante como el empuje de un ser humano. Pero la historia de la física nos ha demostrado una y otra vez que el sentido común puede ser engañoso. Hace siglos, la gente creía que un objeto solo se movía si algo lo empujaba continuamente. Y claro, parecía lógico. Deslizas un bloque sobre una mesa y, tarde o temprano, se detiene. Pero, ¿por qué? Galileo demostró que lo que realmente lo detiene es el rozamiento. Si empujamos con nuestras manos una caja liviana, esta se desliza con facilidad. Pero si aplicamos la misma fuerza sobre un mueble pesado, apenas logramos moverlo. Podría parecer que la diferencia está solo en el peso, pero en realidad hay algo más importante: la masa. En lugar de decir liviano y pesado, deberíamos hablar de menos masivo y más masivo, porque hay una diferencia que debe entenderse entre el peso de un objeto y su inercia. Lo difícil que es poner una cosa en movimiento y cuánto pesa esa cosa es algo diferente. El peso es la fuerza con la que la gravedad atrae a un objeto, mientras que la inercia es su resistencia a cambiar de estado de movimiento. Galileo descubrió que un objeto solo deja de moverse si una fuerza externa lo frena. En la Tierra, la fricción nos complica la vida. Empujar un coche detenido requiere vencer la resistencia del suelo, pero en el espacio, donde no hay rozamiento, cualquier empuje genera movimiento. Si empujas un refrigerador sobre hielo sin fricción, se moverá con un esfuerzo mínimo. En la vida cotidiana no notamos esto porque la fricción se opone al movimiento. Piensa en un armario sobre un piso de madera seca. Si intentas moverlo, sentirás que se resiste. Eso es porque el rozamiento entre la madera y el suelo representa aproximadamente un 34% del peso del mueble. Necesitas superar esa barrera antes de que el armario siquiera considere moverse. Pero ahora imagina un mundo sin rozamiento, un mundo donde no hay nada que frene el movimiento. En ese caso, cualquier fuerza, por pequeña que sea, podría poner en movimiento hasta los objetos más pesados. Y aquí está la clave. En el espacio, la Tierra es un objeto libre, sin rozamiento, flotando en el vacío. ¿Ves a dónde va esto? Esto nos lleva a una pregunta intrigante. Si logramos generar una fuerza suficiente y sostenida en el tiempo, ¿podríamos desplazar la Tierra lo suficiente para esquivar un asteroide? En física, cualquier fuerza aplicada a un cuerpo libre le da una aceleración. La ecuación es simple: F igual a m por a. Si despejamos la aceleración, a es igual a F dividido por m. Esta última concepción nos dice que la aceleración puede ser igual a cero únicamente en el caso en que la fuerza F es igual a cero. Esto significa que, sin importar lo gigante que sea un objeto, si aplicamos una fuerza, por mínima que sea, lo aceleraremos. Entonces, supongamos que decides empujar la Tierra con una fuerza de, digamos, 10 kilogramos, que es aproximadamente unos 100 newtons. Pero aquí está el problema: la masa de la Tierra es monstruosamente grande, aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos, o sea, 6 cuatrillones de kilos o 6.000 trillones de toneladas. Si hacemos los cálculos, el resultado es una aceleración tan pequeña que parece ridícula. Aproximadamente 1.66 por 10 a la menos 23 metros por segundo cuadrado. Para visualizarlo un poco mejor, esto es equivalente a 0. Seguido de 22 ceros antes de llegar al 166. En términos simples, esto es casi nada. Pero casi nada no es lo mismo que nada. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si aplicamos esta aceleración durante un siglo, ¿qué distancia recorrería la Tierra? Incluso una aceleración minúscula sigue siendo una aceleración. Y si algo se acelera, por más poco que sea, con suficiente tiempo puede recorrer una distancia significativa. Entonces, el camino D es transitable en t segundos con una aceleración a, que es igual a d igual a un medio multiplicado por at cuadrada.
Si reemplazamos los valores y hacemos los cálculos, descubrimos que después de 70 años empujando la Tierra sin descanso, el desplazamiento total sería aproximadamente de 0.04 milímetros. Para visualizarlo mejor, es aproximadamente el grosor de un cabello humano. No es mucho, ¿o sí? Aún así, el resultado es sorprendente. Con la fuerza de sus músculos, el hombre puede durante el curso de su vida mover el globo terrestre por el grosor de un pelo. Es incluso una hazaña muy considerable para alguien tan insignificante como el hombre. Y aquí viene lo más sorprendente. ¿Qué tal si no solo usamos nuestra fuerza muscular, sino tecnología avanzada para generar empujes constantes en la dirección deseada? Antes de que pienses que todo esto es solo un ejercicio matemático sin relevancia, considera lo siguiente. Esto no es solo teoría. Esto es algo que realmente sucede. Cada vez que saltas, al empujar el suelo con tus pies, obligas a la Tierra a moverse en la dirección opuesta. Cuando caminas, cuando corres, cuando te sientas o te levantas, estás empujando al planeta. El efecto es minúsculo, insignificante a corto plazo, pero en una escala lo suficientemente grande, cada acción cuenta. Porque si tú puedes mover la Tierra, aunque sea un cabello, ¿qué pasa cuando lo hacen 8.000 millones de personas al mismo tiempo? ¿Podría la actividad humana acumulada a lo largo de la historia haber causado un cambio perceptible en el movimiento de la Tierra? Si el ser humano pudiera desarrollar tecnologías que generen fuerzas constantes en la dirección adecuada, ¿podría ser viable mover el planeta para evitar un asteroide? Tal vez la cuestión no es si podemos hacerlo, sino cuánto tiempo y esfuerzo requeriría. Pero aquí viene la verdadera pregunta. Si realmente podemos mover la Tierra, ¿hacia dónde la estamos moviendo ahora?